Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos, a todas? Espero que bien. Ya estamos casi en la parte final de lo que es Análisis Matemático 1. Hoy vamos a empezar a trabajar ya con el otro gran tema de lo que es integrales. Ya que saben ustedes, hemos separado las integrales en dos. Las integrales indefinidas, en las cuales tiene un proceso interesante de resolución en cuanto a la parte práctica, pero que en la teoría tenemos que ver cuáles son los métodos que se utilizan para resolver estas integrales. Así hemos pasado por los diferentes métodos que hemos visto justamente en los videos pasados, desde lo que es por parte, sustitución, de las racionales, en sus diferentes casos, las irracionales, las trigonométricas, y ahora vamos a empezar a ver las integrales definidas. Justamente las integrales definidas, ya lo vamos a ver con mayor detalle, tienen esta característica de que no tienen un resultado indefinido, como aquellas primeras que vimos, que por ahí justamente el nombre viene de allí, ¿no? Porque la constante de integración que participa en esas integrales indefinidas genera múltiples resultados, por lo tanto se llaman integrales indefinidas. En cambio, en este caso, las que vamos a ver a partir de ahora, ya tienen una resolución concreta. Y vamos a ver después de que se trata de las áreas comprendidas entre la función, el eje X, en el intervalo de integración considerado. También vamos a ver, aparte del concepto, la introducción a estas integrales definidas, lo que es la integral en sí, que es la integral de Riemann, Darboux, en donde hacen aclaración, obviamente, de qué se trata y por qué llegamos a que es justamente el área comprendida entre estos valores que recién dije. Y por último, algunas de las propiedades, también vamos a ver aquí, en este video, de la integral definida. Bueno, vamos entonces a ver estos temas. Concepto, ¿no? ¿Qué es la integral definida? Bueno, la integral definida obviamente que, como su nombre lo dice, ya me dice cuál es el resultado de esa integral, que justamente es el área comprendida entre la función, los valores de ordenadas de los extremos de integración o de los extremos del intervalo considerado y el eje X. Entonces lo que está comprendido entre entre esos límites, digamos, reitero, función, ordenadas de los extremos y eje X, ese es el área que representa la integral definida. Hay que tener presente que el área esa puede estar por encima de las X o por debajo de las X. Si estás por encima, si esa área se encuentra por encima de las X, en ese intervalo, va a ser positiva. Y si está por debajo, va a ser negativa. Por lo tanto, para sacar el área real, que sería la suma de todas esas áreas, tiene que hacerse en valor absoluto. Fíjense en allí, tengo el área que está entre A y M, es positiva, el área que está entre M y N es negativa, y entre N y B es positiva. Por lo tanto, esta que es negativa, yo acá lo veo porque está el gráfico, pero bueno, al sacar el valor absoluto, no se considera el signo, entonces se hace la suma de las áreas en valores absolutos de esas integrales y eso me devuelve entonces el área real que tengo entre A y B. Vamos a ver entonces cómo vamos a tratar de aproximarnos al área real comprendida entre la función el eje X y en el intervalo determinado a B. Esta primera aproximación se hace por debajo, es decir, si ustedes se fijan, si trazamos rectángulos en una partición determinada entre A y B, en este caso lo hemos particionado en 7 partes, entonces se van a generar 7 rectángulos por debajo de la gráfica. Por lo tanto, esta área aproximada es por defecto, ya que le está faltando algo para llegar a ser el área real. También podemos hacerlo por encima de la gráfica de la función, entonces son rectángulos de que determinan un área por exceso, porque está sobrando algo acá, se está pasando de lo que sería el área real. Entonces, obviamente, el área real va a estar comprendida entre el área por defecto y el área por exceso, o también llamada área inferior y área superior. Bueno, la definición
de la integral de Riemann, que es la integral definida, llamada así, dado una función en un intervalo AB, como la gráfica ahí lo demuestra, se realiza una partición llamada P. Esta partición es justamente particionar el intervalo AB en un número determinado de intervalos. Estos intervalos pueden ser distintos o iguales. En realidad, desde el punto de vista teórico, como después vamos a ver que ese valor del intervalo que está determinado allí por delta x1, delta x2, etcétera, delta xn, pueden no ser iguales, porque después que tomemos el límite para cuando delta x tiende a 0, fíjense en que tomamos algo ya de lo que vimos anteriormente, me va a permitir a mí tener la posibilidad de infinitas, o que la partición esa va a tender a infinito. Entonces el valor de delta x al tomar el límite ya es como que no es tan interesante o no tiene tanta importancia que sean exactamente iguales. Pero para empezar a entender esta integral, vamos a considerar que los delta x son los mismos en todas estas particiones. Obviamente, acá si ustedes se fijan, tenemos que esa partición está formada por x0, x1, x2, xn-1, xn, donde a es x0 y b es xn. Y obviamente de menor a mayor en cuanto a la cantidad de puntos o conjunto de puntos finitos, que son los extremos de esos intervalos. Entonces, el intervalo AB queda dividido en intervalos que están de forma general, como xi menos 1, xi. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar cualquiera de estos intervalos a modo de tomarlo como ejemplo, como algo general. Entonces puede ser el intervalo que va de x0 a x1, de x1 a x2, de xn menos 1 a xn, y se determina de esta manera. O sea, cualquiera de estos se determina de esta forma, donde i es un número natural que va de 1 a n. Por lo tanto, por ejemplo, damos cuenta que el xi vale 2. El xi vale 2. Por lo tanto, acá tengo que el i vale 2. Por lo tanto, el anterior va a ser i menos 1, es x1. Si vale n, el anterior va a ser n menos 1. Por lo tanto, se puede así en forma genérica determinar un intervalo que identifique a los demás. Se puede también representar desde la teoría de conjuntos que la suma de estos intervalos parciales, es decir, la suma en conjunto se llama unión, la unión de esos intervalos parciales me va a dar obviamente el intervalo que tengo entre A y B. ¿Qué se quiere hacer? O sea, ¿a dónde se quiere llegar? Y a saber cuál es el recinto, el valor, el área del recinto comprendido entre la función, como ya dijimos, el eje X y esas rectas verticales en X igual a A y X igual a B, que serían ni más ni menos los valores de ordenadas del X0 y la ordenada del XN, que conforman obviamente los valores A y B. X0 es igual a A, XN es igual a B. Tenemos entonces así representado, nuevamente lo vemos al gráfico, donde tengo rectángulos que están por encima de la gráfica, que serían los que determinan el área por exceso, como ya vimos, y los rectángulos que están por debajo del área, que determinan el área aproximada por defecto. Si hacemos un análisis de lo que sucede allí, vemos entonces que en el intervalo cerrado x0, x1, tenemos delta x1, que sería la amplitud, delta x1, que es x1 menos x0, el mínimo, el valor mínimo que tengo allí, que sería la ordenada de x0, representada por m minúscula 1, y la ordenada de x1, que sería m mayúscula 1 para el primer rectángulo, pero m minúscula 2 para el segundo rectángulo por debajo, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, es para ir determinando los rectángulos conformados, ya sea por debajo o por encima de la gráfica, según sea el intervalo considerado. Vamos a analizar cuál va a ser entonces la suma de esas áreas en estos rectángulos conformados, ya sea la suma inferior, fíjense en la suma inferior ya vimos que eran los que estaban por debajo,
Es decir, van a ser estos rectángulos conformados por debajo. La suma inferior, o la suma de los rectángulos por debajo de la gráfica, será igual entonces a la altura por la base, la altura que está dada por m minúscula 1 y la base delta x1 para el primer rectángulo, y así sucesivamente para los demás rectángulos en las n particiones que tengamos, hasta llegar al último rectángulo, donde tengo que la altura va a ser m minúscula n y la base delta xn. Será altura por base o base por altura, no importa el orden de los factores. Llegando entonces a la expresión que va a ser la sumatoria de todos esos rectángulos inferiores o por debajo, como, obviamente acá está el símbolo de sumatoria, de los i que van de 1 a n, los i que van de 1 a n, del producto de los mi, mi que será m1, hasta mn, que sería el que tengo acá, m minúscula n, por delta xi, por delta xi. Recuerden que esta es la expresión genérica que me identifica la sumatoria de todos los rectángulos que están por debajo de la gráfica. Para ver la suma ahora superior, la que está por encima, acuérdense ustedes que eran los que excedían, por eso es por exceso. Ahora la suma, fíjense, la suma inferior se determina con un subrayado, y un suprarrayado es la suma superior, simbólicamente esto. Entonces la suma superior en el primer rectángulo que va a ser igual. Y a M1 mayúscula, la M mayúscula 1, que sería la altura del rectángulo que está por encima de la gráfica, y la base sigue siendo delta x1. Entonces, M1 por delta x1, M mayúscula, es la superficie del primer rectángulo que está por encima de la gráfica, por exceso, o bien que determina la suma superior. Y si así sumo todos los rectángulos, va a ser m mayúscula 2 por delta x2, hasta que llegue al m mayúscula n por delta xn, el último rectángulo de esta partición, y por lo tanto eso va a ser la sumatoria de los i que van de 1 a n de los m mayúscula i por delta xi. Obvio que esta es el área aproximada por exceso, son los rectángulos que están por encima de la gráfica. Como corolario o conclusión de esta deducción, se puede expresar que el área real, como ya también lo habíamos percibido anteriormente, va a estar comprendida entre la suma inferior y la suma superior. Y acá se pone que el área real va a ser mayor o igual o menor o igual, porque también esta área real, por allí, cuando yo tengo que puede llegar a ser igual también. Puede ser la casualidad que por allí los valores del área se van sumando y se van restando y se van equilibrando. Es muy difícil esto desde el punto de vista práctico que sea igual. Generalmente la suma inferior es menor que el área real y a la vez el área real es menor que la suma superior. Ahora bien, fíjense en lo que se empieza a involucrar acá, cosas que ya ustedes han visto, conceptos de cuando una variable, en este caso un incremento, tiende a cero, el concepto de límite. ¿Qué pasa si yo ahora digo, bueno, me quiero aproximar al área real? Tengo el área inferior, tengo el área superior, pero yo quiero ahora tratar de ver a qué es igual el área más cercana. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo que tomar muchas más particiones. Entonces, si yo tomo más particiones, estos errores, tanto de por exceso o por defecto, se van a empezar a reducir. Para eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y el delta xi, el delta x en general, lo tengo que tender a 0. Entonces, cuando delta x tiende a 0, el x0 y el x1 van a estar muy cerquitas. Y al estar muy cerquita, ese rectángulo va a tener un área por exceso o por defecto muy pequeña de error. O va a sobrar muy poquito en cada rectángulo o va a faltar muy poquito. Entonces, si delta x tiende a 0, también es cuando n tiende a infinito. O sea, si n tiende a infinito, si yo hago infinitas particiones, ¿qué estoy logrando? Que delta x tiende a 0. Ya que, fíjense, el delta x a qué va a ser igual. Y va a ser igual a b menos a
P menos A sobre la cantidad de particiones. Eso es lo que me da el delta X. Esto es general, ¿no? Considerando que ese delta X es exactamente igual para todos los intervalos parciales, los intervalos que componen esto. Esta expresión que está acá es muy simple, lo podemos hacer sin tener en cuenta, por ejemplo, si tengo la cantidad de particiones 7, como tengo acá, que son 7 particiones, n es igual a 7, si yo hago que A vale 1 y B vale 8, 8 menos 1 es 7, dividido 7, entonces el valor va a ser de la unidad de cada delta X. Esto para que ustedes se den cuenta, es así. Pero vuelvo a insistir que lo importante acá es conceptualizar esto. Que si yo hago n particiones que tienden a infinito, es decir, muchísimas particiones que tienden a infinito, en vez de ser 7, hagan de cuenta que acá pongo 100 particiones. De x0 a xn, donde xn es x100. Entonces tengo que separar en 100 partes. Y si lo separo en 1000, y si lo separo en 1.000.000 de partes, es decir, cuando tiende a infinito, ¿qué va a pasar con el delta x? Y tiende a 0. Pero aún se puede aproximar mejor el área esa que estamos buscando. Y esto es lo que agregó Darboux a esta integral de Riemann, en donde, fíjense en ustedes, para cada intervalo, x0, x1, x1, x2, etc., se busca una ordenada media. Es decir, en vez de ser la altura de los rectángulos, se busca una ordenada media. Si ustedes lo ven en el gráfico, esa ordenada media es en un punto CI, entre xy menos 1 y xy. Acá estamos tomando un intervalo genérico, ¿no? Recuerden que la i latina esta identifica cualquiera de esos intervalos, un intervalo cualquiera. Entonces, en un intervalo cualquiera se va a generar esta situación. Buscamos un punto intermedio que va a generar una ordenada media entre m minúscula i y m mayúscula i. Entonces, fíjense, antes tenía todo esto de sobrante o todo esto de faltante. Entonces ahora se equilibra. Esto que me sobra acá y esto que me falta acá equilibra un poco ese exceso o ese defecto que había antes, que era un error mayor. Entonces, con una ordenada media, ese error se va a reducir. Eso es lo que agrega Darboux. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En vez de hacer la suma por la izquierda, por los valores, digamos, de los valores m minúscula, que eran los rectángulos que estaban por debajo, o m mayúscula, que eran los rectángulos que estaban por encima de la gráfica, vamos a tomar ese valor C1, en donde su ordenada f de C1, f de C2, serán obviamente las ordenadas de esos puntos intermedios, y ese valor de ordenada va a ser de un rectángulo que va a estar comprendido entre el rectángulo mayor y el rectángulo menor. Por lo tanto, si yo hago la sumatoria de esos valores de esos rectángulos, obtengo que va a ser igual a una función de ese punto CI, que sería la ordenada de CI, por delta XY, que sigue siendo la base, y eso me va a dar una aproximación mayor al área real. Va a tener menor error, a eso se refiere. Por lo tanto, podemos decir entonces que ese valor más aproximado, que es la sumatoria de las ordenadas de esos puntos intermedios, por la base que es delta xy, va a ser mayor o igual a la que teníamos anteriormente de los rectángulos que estaban formados por debajo, la sumatoria de esos rectángulos inferiores, de la suma inferior, y va a ser menor o igual esto a los rectángulos que estaban determinados en los valores que estaban por encima. Obviamente, esto que está acá es la llamada suma o sumatoria de Riemann. Es la que es, digamos, la materia prima para encontrar la integral de Riemann, que no es ni más ni menos que la integral definida. ¿Qué pasa si tomamos el límite cuando delta x tiende a 0? ¿Y eso cuándo se sucede? Cuando hacemos infinitas particiones, que en realidad no podemos decir que hacemos infinitas particiones porque infinito no existe, sino que decimos, teóricamente, que vamos a hacer tender a las particiones a infinito. Si n tiende a infinito,
Obviamente delta x, como ya vimos, tiende a 0. Entonces, tomamos el límite cuando delta x tiende a 0 a cada una de estas expresiones de las dos desigualdades que tenemos acá. Recuerden que cuando tomo límite, ya no es que sea mayor o menor, sino que directamente queda igual. El límite cuando n tiende a infinito, obviamente que eso genera que delta x tiende a 0, de esta primera expresión, que eran los rectángulos que estaban, la suma de la sumatoria de los rectángulos que estaban por debajo, va a ser igual a el límite de la sumatoria de los rectángulos conformados por esta ordenada media. Cuando delta x tiende a 0, n tiende a infinito, lo mismo. Y va a ser esto igual al límite de la sumatoria de los rectángulos que estaban, de la sumatoria de los rectángulos que estaban por encima, cuando delta x tiende a 0 o n tiende a infinito. Y esto que está acá no es ni más ni menos que la integral entre a y b de la función que estemos considerando. Fíjense en ustedes que acá queda un aspecto importante a tener en cuenta desde lo conceptual, que el límite de la sumatoria es la integral. El límite de la sumatoria es la integral. Por lo tanto, la integral definida en el intervalo AB existe, puesto que es la integral, es el límite de una suma. Esto que quede bien claro. Esta integral es el límite de una suma. Bien, por ejemplo, la superficie total entonces, y acá lo vemos gráficamente, de una función cualquiera f de x entre a y b, la integral definida entre a y b, va a ser igual entonces al límite de la sumatoria y se toma esta expresión como para determinar, porque es la más aproximada, pero tomando el límite es directamente la real, ya me devuelve la superficie o el área exacta, el área real. Esta expresión, como dije, nos da el área exacta, que es la que estamos buscando. Bien, propiedades de la integral definida. La primera propiedad es una propiedad muy simple. Todo factor constante dentro de la integral se puede extraer, no afecta, o sea que si tengo la integral de una constante k por un integrando, por un diferencial, integrando diferencial de la variable, acuérdense que era el diferencial de la función, esa constante sale afuera y obviamente porque k es un número que corresponde al conjunto de los números reales. La segunda propiedad, acá cuando pongo i, este i indica integral definida. Entonces acá la i, integral definida, de una suma es la suma de cada una de esas integrales que componen a esta integral entre a y b. Fíjense en que en la integral definida, esta es una propiedad, que en la integral indefinida era el primer método que teníamos que aplicar para poder encontrar el resultado de esa integral indefinida, ¿no? Era un método de integración en ese caso. Acá es una propiedad. Estas las vamos mencionando, acá no hay que demostrar nada, ¿no? Tienen que saberlas, porque después se van a aplicar seguramente en algunos teoremas, pero no se explican, en definitiva solamente se mencionan. La integral de un punto, obviamente, no existe. Si yo tengo un punto, la integral entre a y a, ¿cuál es el área entre el mismo punto? 0, no existe área, eso es obvio. Esta también es importante, la integral que tengo entre a y b es como si fuera acá una especie de partición, fíjense, donde, bueno, a es menor que b, b menor que c, c menor que d, el menor a mayor, se puede expresar que esa área total entre a y b va a ser la suma de las integrales parciales entre los intervalos que conforman, los intervalos parciales que conforman el área total. Entonces, la integral entre a y d va a ser la suma de la integral entre a y b más la integral entre b y c más la integral entre c y d. Por lo tanto, el área total va a ser el área 1, que es la primera integral que tengo acá, más el área 2, que es esta otra integral entre b y c, más el área 3, que es la integral última entre c y d. Aclarando que acá no lo puse yo, pero bueno, se tiene que considerar que son valores absolutos, porque puede que alguna de estas áreas esté por debajo a lo mejor, o sea, parte negativa. Por lo tanto, siempre tienen que ser en valores absolutos. Quinta propiedad. Bueno, esta es una propiedad también interesante, se puede aplicar. ¿Qué pasa si intercambio
los extremos de integración. La integral que va de A a B, ¿cómo va a ser con respecto a la integral que va de B a A? Bueno, son opuestas, se cambia de signo. Es decir, que si yo tengo un área negativa, también puedo considerar esa área negativa como positiva si le cambio los extremos de integración para evitar problemas, ya que eso me va a restar en el área total. Es otra forma de verlo. También otra de las propiedades es que si yo tengo dos funciones en un intervalo AB, en donde una función está por encima de otra, por ejemplo f de x es menor, está por debajo, y g de x es mayor, pueden ser iguales. Si son iguales no hay problema. Pero en el caso que una función esté por encima de otra que sea mayor, al tomar las integrales, obviamente entre esos mismos intervalos de integración, también se va a mantener esa desigualdad. Y esta última propiedad, que es muy importante, porque esta después se aplica mucho en algunos teoremas, me dice que cuándo es o cuándo voy a tener yo una expresión acotada. La propiedad de acotación. Vamos a plantear que tenemos. Tenemos un intervalo AB, en donde obviamente A es menor que B. M es el valor menor que tengo en ese intervalo. Por ejemplo, el x m minúscula, sub m minúscula, es el menor valor de ordenada que tengo entre A y B de esta función. Y el xm mayúscula, x sub m mayúscula, es el mayor valor de ordenada que tengo en ese intervalo AB respecto de la función. Entonces, si tengo esas condiciones, un xm minúscula y un xm mayúscula, yo a la ordenada de este xm minúscula le llamo m minúscula. Y a la ordenada de este x sub m mayúscula le llamo m mayúscula. Entonces, si ustedes se fijan, quedan dos rectángulos conformados acá. Un rectángulo que es la amplitud del intervalo AB, que sería b menos a. b menos a es la amplitud de este intervalo. Si lo multiplico por m minúscula, me da el rectángulo que está por acá, por debajo. Y si yo en todo caso, en vez de multiplicarlo por m minúscula, multiplico esa amplitud b menos a por m mayúscula, tengo el rectángulo mayor. Entonces, ¿qué me dice esta propiedad de acotación? Que si se cumplen estas condiciones, entonces también se va a cumplir que el área real va a estar comprendida entre el rectángulo menor del área del rectángulo menor y el área del rectángulo mayor, que se generan justamente por esos puntos donde tengo el menor valor de ordenada y el mayor valor de ordenada. Se dice, por lo tanto, si se cumple esto, que esa integral está acotada en el intervalo cerrado AB. Bueno, vamos a ver en un próximo video los teoremas del cálculo integral y la regla de Barrow, que son muy importantes. Estos teoremas son importantes y hay que saberlo, así que es lo que vamos a ver próximamente. Obvio, siempre me guío, como pongo en la bibliografía, por estos excelentes libros. Y los últimos dos, bueno, del montón, son los apuntes míos, tanto el práctico como el teórico. Bueno, que tengan un buen rendimiento, que hayan entendido y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.